¿Qué tal, gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Gini. Ya sé, ando bastante desaparecido, pero es porque soy fan de Messi y el Mundial me tiene tan abstraído que me cuesta sentarme a escribir de otras cosas. Pero hoy vengo a darles mi opinión final del remake de Netflix, que a diferencia de mucha gente que lo critica, a mí me gustó muchísimo. Pero antes de explicarles por qué, voy a aprovechar este pequeño espacio para dejar bien en claro algo. Esta serie es una remake de la serie española más conocida mundialmente en toda la historia audiovisual de España, que gracias a Netflix puso a las producciones españolas en el foco de atención de un público más internacional. Pero hay un enorme público que no quiso verla porque la mayoría de las series españolas tienen cierto tono que no es del agrado de todos. Algo que también sucede bastante parecido con las producciones coreanas, que tienen cierto tono novelesco, de lo que Netflix es consciente, y por eso sus producciones originales de Corea del Sur no suelen ser tan largas como las producciones regionales. Y además está exprimiendo a más no poder el furor que se generó primero con Parasite y luego con El Juego del Calamar. Vio la oportunidad de hacer una remake para un público que no suele ver producciones españolas y decidió darle luz verde a este proyecto a pesar de las 1001 críticas que le hicieron. Por lo que si sos alguien que amó la serie original, no te va a gustar para nada esta nueva versión, que repito, es una remake. Los núcleos principales son los mismos. Un grupo de ladrones enmascarados entran a la Casa de la Moneda a imprimir dinero y llevárselo. Hay una inspectora, hay un profesor que van a estar jugando al gato y al ratón como si fuera una partida de ajedrez. Hay algunas situaciones nuevas porque el contexto de todo lo que sucede es completamente otro, lo que hace que el final sea el mismo, pero a la vez también sea otra cosa, que para mi gusto está mucho mejor construido. Algo que ya había dicho en mi video anterior en el que recomendó la serie cuando salió su primera parte allá por junio. Van a ver que en estos meses cambió un poco la dinámica del canal a una en la que yo me siento un poco más cómodo para no irme tanto por las ramas, y por eso suelo dividir en apartados e intentar ser lo más simple y explicativo posible. Este video es una opinión final sobre ciertos ejes que a mí me gustaron muchísimo, cómo fueron trabajados en estos dos episodios, por lo que en este video voy a hablar con spoilers. Si no han visto la serie y quieren saber de qué trata, vean primero el otro video, porque acá voy a hablar del tono, el conflicto político entre las Coreas, como el contexto, la venganza de los hermanos norcoreanos y un final que, como ya dije, para mí está mucho mejor construido. Por lo que no perdamos más tiempo y hablemos de qué nos dejó La Casa de Papel Corea. Seguramente aquellas personas que siguen mis recomendaciones o vean algún que otro video mío saben que en este canal se ve de todo, por lo que quiero dejar en claro que la serie original de La Casa de Papel española la vi completa y me gustó, pero la disfruté exactamente igual que una película de Marvel o algo de Rápido y Furioso. No esperaba nada más que puro entretenimiento. El fuerte de su guión estaba en las primeras dos temporadas. Después todo ya era demasiado exagerado, entretenido, pero empezó de una forma y terminó convirtiéndose algo como en la Liga de los Atracadores. Y eso en parte era su atractivo, pero también para mí era su debilidad, porque se convirtió en un producto amigable que tenía cosas flasheras, muchas escenas de sexo innecesaria, muchísimo drama estirado de situaciones que tampoco tenían tanto peso en la trama, un humor que imitaba mucho el de Rápido y Furioso y una incansable necesidad de que todos los episodios se vieran cada 10 minutos como si fueran un videoclip, donde cada 2 o 3 episodios había una escena de baile, música emotiva o brindis eufórico, algo que en esta remake coreana solo se ve en un solo episodio, porque todo lo que vemos tiene un tono recontra serio. Es un drama muy humano, pero también político, y a la vez también es una crítica sociocultural que la serie española intentó serlo, pero su mensaje quedó bastante desdibujado sobre el final, y acá es donde entra el factor K-drama, porque la historia es la misma, pero todo el contexto que le dieron es espectacular, en el que los personajes para mi gusto son mucho más humanos a pesar de que responden a un estereotipo. La comedia está bastante controlada o casi es lo mínimo, y eso se ve principalmente por ejemplo en el personaje de Denver, al cual no buscan hacerlo tan tonto como en la versión española, sino que se hace mucho hincapié en que es un pibe que tiene la falta de una figura materna, lo cual hace mucho más orgánico el por qué se termina enganchando con la chica en el banco, e incluso la figura del director del banco parece graciosa, pero en realidad es un personaje que es tan egoístamente odioso que genera gracia.
En un futuro cercano en el que la guerra termina y las dos Coreas deciden que van a trabajar en conjunto para construir un proyecto económico que los convierta en potencia, es así que se nos pone ese contexto que la historia transcurre en el año 2025. Pero en realidad era todo un negociado para que los empresarios millonarios y poderosos de ambos países se hagan mucho más ricos con la especulación económica debido a la cumbre que iba a tener lugar en esa área, y en particular a mí todo este nuevo contexto que se le dio me parece mucho más rico y tiene mucho más sentido que lo que se vio en la serie original, porque hay un claro mensaje discursivo bastante crítico sobre su propia sociedad surcoreana, donde no son comunistas o una dictadura como lo que se vive en Norcorea, pero la serie busca mostrar que aún así terminaron siendo esclavos del capitalismo, donde aquellos con poder y dinero dominan y toman decisiones sobre un pueblo escondiéndose detrás de una aparente democracia, algo que sucede en casi todos los países democráticos del mundo, donde siempre gobiernan aquellos que tienen poder militar, dinero o son financiados por los grandes empresarios. Esto queda totalmente representado en la figura de los congresistas que buscan ganar algo con la cumbre, y que el espectador se va dando cuenta de este mensaje a cuentagotas, que el personaje de Ryo, por ejemplo, cuando Tokio le cuenta que su compañera surcoreana comía de las sobras de la basura, una metáfora literal y explícita de que el capitalismo no es esa libertad de igualdad de posibilidades que todos se imaginan, porque algunos nacen con ventajas por sobre otros, que en este caso los ejemplos claros serían la hija del congresista y el propio Ryo, que solamente terminó siendo un ladrón para ir en contra de sus padres, no por ideales ni por dinero, simplemente por una actitud rebelde que claramente ninguno de sus otros compañeros tenía esa posibilidad. Y todo este gran contexto que nos propone la serie es para contarnos la historia de dos hermanos separados al tratar de escapar de Corea del Norte, y acá debo decir que me parece completamente extraordinaria la gran construcción de personajes que se hizo para contar esto, porque tiene mucho más sentido que la personalidad de Berlín sea un resultado de sus traumáticos 25 años como prisionero del régimen norcoreano. Yo compro muchísimo más esta idea de vengarse de su torturador, y que el plan sea también una venganza de ambos hermanos ante aquellos que los dividieron y con los que, para ayudarlos, les exigían un montón de dinero, lo cual esa desesperación termina llevando al padre de ellos a la muerte, lo que hace que el profesor ya desde muy chico planee el robo y la venganza. Y no solo eso, porque por un lado tenemos toda una justificación a cómo es Berlín y también el porqué del plan, pero lo que me parece mucho más importante e interesante es la vuelta de tuerca que le dieron al personaje del profesor para mostrarlo como alguien mucho más humano, que se equivoca e incluso llega un momento en el que se rinde completamente, algo que a mí en la serie original española me hacía bastante ruido, porque no podía haber pensado completamente en todo, había demasiadas conveniencias, que acá también las hay, pero están presentadas de una forma mucho más orgánica, en la que el profesor tiene que improvisar rápido como una alternativa, y ahí es donde se ve su verdadera inteligencia. Y ni hablar de la escena en la que le pide a Berlín que no se sacrifique. A mí completamente me partió el alma, porque realmente ves el vínculo que une a esos hermanos e influye mucho en el espectador toda la carga emotiva de que estuvieron tantos años separados y ahora que por fin están juntos, uno se tiene que sacrificar para salvar al otro, lo cual te destruye, y encima le agregan el vínculo romántico que tiene con Seúl, la cual la ves llegando a rescatarlo, y eso hace un combo completamente devastador, mucho más si viste la serie original y decís, acá viene la escena en la que va a morir, y no querés que muera para nada, y lo ves llorar al profesor completamente desencajado ante la situación, y ahí uno pierde cierta noción de que las cosas no están sucediendo igual que en la serie española, por lo que tenemos otro final, bastante parecido en núcleos narrativos, pero con ideas muy diferentes, por lo que tenemos que hablar de ese final. Cualquier persona que haya visto el anime de Death Note sabe exactamente lo que es una buena construcción de personajes que idean milimétricamente cada detalle, y durante muchos años se buscó imitar ese estilo en muchas series y películas, y aunque nadie en la industria lo quiera admitir, siempre las animaciones japonesas fueron una fuente de inspiración para grandes directores. Pero en lo que es el manejo del suspenso en las series, hay que decir que los surcoreanos son los que más aceitados tienen la construcción de fórmulas arquetípicas, con un tono serio, que funcionan y no se exceden en conveniencias, o por lo
menos las muestran un poco más orgánicas. El final más o menos es el mismo, ellos logran escaparse con el dinero y al final el profesor se encuentra con la inspectora en el lugar que él le había mencionado alguna vez como un lugar idílico para escaparse románticamente juntos. Pero, tiene varios detalles que hacen que sintamos completamente distinto el final. Los protagonistas son Tokio, el profesor y Berlín. La historia gira en torno a ellos y si bien los demás tienen sus momentos dentro de la serie, son personajes que están de relleno para reforzar las historias de ellos tres y generar otras subtramas para entretener y despistar al espectador en ciertos momentos de suspenso, como ya dejé en claro en los apartados anteriores. El mensaje principal es hacer una autocrítica a la sociedad surcoreana y por eso sus tres protagonistas son personajes que en realidad son norcoreanos que intentaron escapar del régimen. Es como que lo que comúnmente solemos ver en la industria hollywoodense sobre cierta crítica del sueño americano, bueno, esto es lo mismo y no es casual que la serie empiece con un tren viniendo de Corea del Norte para Corea del Sur y termina al revés, con un tren volviendo al norte, como queriendo decir que en ambas Coreas las sociedades son esclavas de un sistema en el que obviamente Corea del Norte restringe libertades, mientras que Corea del Sur es una democracia que restringe posibilidades y en ambos casos esto se debe por hombres poderosos que quieren mantener su poder y ganar más dinero, donde seguramente la realidad no sea tan así, pero el discurso que la serie presenta es ese, que el espectador haga una reflexión sobre este tema, donde seguramente el director Kim Hong-sung y el guionista Ryu Han-jae intentan interpelar al espectador surcoreano sobre algunas cuestiones sociales que están empezando a tomar más relevancia a partir del éxito de Parasite, de las cuales son problemáticas universales que lamentablemente compartimos muchos estados, y cuando digo que el mensaje es claro, lo digo porque Tokio lo explica sobre el final en voz en off, donde nos hace entender que muchas personas empezaron a despertarse y a darse cuenta de que los ladrones en realidad eran otros y a marchar en contra de ellos, y además también está el hecho de agregar el personaje como el de Seúl, que también es norcoreana, lo cual para mí es como un símbolo de los creadores de esta remake para adueñarse del producto y decir, ojo que esto es otra cosa, esto es algo nuestro, porque en la versión española no había un personaje con nombre de ciudad española, un detalle que por ahí es insignificante, pero es mucho más importante de lo que parece, ya que ese mismo personaje es el que termina salvando a Berlín y por ende cambia completamente los eventos próximos que podrían llegar a suceder en el futuro si es que Netflix decide seguir con esta serie, lo cual tiene un final abierto sobre qué es lo que planea el profesor para el futuro. Para mí La Casa de Papel Corea es uno de esos remakes que termina siendo mucho mejor que el original porque cubre todas las falencias que el primer guión tenía. Tiene una construcción de personajes que para mí es excelente, una interpretación de actores que hacen que uno tenga empatía o comprenda a todos los protagonistas e incluso fíjense que no termina romantizando el delito, sino que te muestra que son personas que por diversas circunstancias se vieron empujadas a tomar decisiones que son erróneas y que el profesor idea un plan para robar un dinero que los empresarios ya habían planeado imprimir debido a la especulación financiera. Por ende, no es que le están robando al país, sino que toman el dinero de la corrupción y una parte la utilizan como distracción y un mensaje para la sociedad. Ojalá Netflix le dé luz verde y haga otra temporada más para ver por lo menos para dónde quieren ir y ver qué es lo que puede llegar a idear el profesor, y asimismo va a estar Berlín. Así que me gustaría ver qué puede llegar a darnos esta serie. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido, como ya saben y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.